¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya me reporto, ya estoy aquí en el programa y me da mucho gusto poder saludarlos allá en Chignahuapan, en Tehuacán, en Puebla en el 96.9 y también en el 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad. Juan Carlos Canales, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú dónde andabas? Andaba yo haciendo una comisión, pero ya estoy Ya aquí estás aquí. reportándome. Dije, va a estar aquí el camarada Canales, hay que estar. Muchas gracias, mi querido Ricardo, qué gusto. ¿Qué onda? Seguimos, Sí, seguimos platicando con... sobre Calazo, la semana pasada Exactamente. había quedado de hacer una pequeña reseña sobre la actualidad innombrable, que es uno de sus últimos libros y que de alguna manera es una mirada y una especie de testamento intelectual sobre el mundo contemporáneo. Entonces, me pareció muy interesante resaltar algunos puntos. Venga. El objetivo principal de la actualidad innombrable es el de analizar los efectos de una sociedad que ha perdido su relación con lo sagrado y en su lugar se ha colocado a sí misma como único principio rector y referente valorativos. Al respecto, es importante subrayar que la modernidad es un largo proceso de secularización, o en palabras de Weber, de desencantamiento del mundo, y cuya consecuencia más obvia es precisamente la imposibilidad de nombrar ese mundo. El corte histórico que elige Calazo para su análisis es de 1933 al día de hoy, y dentro de ese corte, uno más que abarca el periodo 1933-1945, momento en el que, según Calazo, el mundo quedó hecho trizas y esas trizas nos siguen tocando. La primera figura que analiza Calazo es la del terrorismo contemporáneo, definiéndolo como un terrorismo secular distinto al terrorismo nihilista del siglo XIX, en el que también penetraron Dostoyevsky y Camus respectivamente. Hoy, el fundamento del terrorismo, según Calazo, es la idea de que solo la matanza ofrece garantía, una matanza que tiene como centro el propio sacrificio y cuyo objetivo es el mundo secular en sus formas comunitarias. Es decir, de alguna manera, si el terrorismo durante el siglo XIX y principios del XX había elegido víctimas precisas, hoy por el contrario, sus atentados van encaminados a comunidades mucho más amplias, como por ejemplo el turismo, los espectáculos, las oficinas, museos, etcétera, etcétera. Pero lo que se debe subrayar es que la singularidad de esta nueva forma de terrorismo solo puede ser entendida en su contacto y a través de una identificación invertida con el propio mundo contemporáneo. La cuantificación, la eficacia del acto, su hipervisibilización, lo subrayo, ¿sí? Son las fuerzas que mueven hoy al terrorismo y vuelve a premiar y lo vuelve una premiante religiosa, política, económica y reivindicativa. Es la casualidad, el terrorismo vuelve visible el poder todavía inmaculado que rige el funcionamiento de todo y desvela su fundamento. Estoy citando a Calazo. Al mismo tiempo, es una modalidad elocuente con la que se manifiesta la sociedad la inmensa extensión de aquello que la rodea y la ignora. Hacía falta que la sociedad llegara a sentirse autosuficiente y soberana porque la causalidad se, pre- se presentase como un principal antagonista y perseguidora. ¿Qué da más miedo? ¿La matanza significativa o la matanza casual?
porque la casualidad es más grande que los significados. Frente a la matanza significativa, lo insignificante puede considerarse protegido por su propia insignificancia, pero frente a la matanza casual, lo insignificante se descubre como particularmente expuesto, precisamente por su propio carácter insignificante. Al mismo tiempo, hasta ahí la cita de Calazo, al mismo tiempo, ese vaciamiento de lo sagrado ha convertido al experimento en el pilar de la relación social consigo misma y de la ciencia, tomando como ejemplos a Hitler y Stalin hasta la vida cotidiana a través del consumo y de la experimentación de múltiples formas de vida. Vivimos en el espejismo de un semblante, diría yo, de una sociedad autorregulada desde el mercado hasta los algoritmos en los medios de comunicación. Algo que se ha señalado, Ricardo, sobre todo a partir de un texto de Deleuze que se llama Las sociedades de control, con motivo de un homenaje que se le hizo a Foucault unos años después de muerto, es que hoy han cambiado los mecanismos de poder y estos han desaparecido o se han incrustado en estructuras, por ejemplo, como el de los algoritmos Claro. en la Fíjate, comunicación. ayer precisamente con mis alumnos de cine nos hicimos esa pregunta. ¿El algoritmo restringe, dirige, moldea o hasta dónde lo hace en términos de creatividad? ¿No? A ver, el Ese es un problema, gran tema, ¿no? fíjate que recientemente leí este extraordinario libro de Brownstein, de Néstor Brownstein, El inconsciente, la técnica y el discurso del capitalismo, ¿sí? Y entonces, lo que plantea Brownstein en este libro, que me parece fascinante y que también se lo recomendamos a todo nuestro auditorio, es precisamente que estos algoritmos lo que tocan fundamentalmente es la memoria humana. Es decir, ¿qué son hoy, por ejemplo, estas grandes bases de datos sin una memoria universal, ¿sí? Pero ya no en relación con el sujeto? Es decir, lo que crean estas redes son memorias universales donde se archiva todo, pero donde al mismo Pero no se tiempo no sabe se nada. particulariza nada, Exacto. ¿sí? Entonces, ¿cómo nos moldea? A través de la fabricación de una memoria universal. Claro. Es decir, ya no existe el poder soberano Exacto. el que pensó Foucault. Hoy estas sociedades de control, ¿sí? Están diseñadas sobre todo a partir de la construcción de un dispositivo de memoria. ¿Cuál es nuestra relación con el tiempo, con nuestra particularidad histórica? Eso desaparece gracias a las nuevas tecnologías comunicativas. Y claro, el algoritmo lo que hace es precisamente un sistema de control de saber quién eres, qué haces, qué compras, qué ves, ¿sí? Sin saber quién te ve. Es decir, la sociedad panóptica de Bentham que retoma Foucault ya no existe, Wow. ¿sí? Oye, pero además, acabas de decir algo bien interesante. Y si nos damos cuenta en la mayoría de las series que se producen en estas plataformas, por ejemplo, o películas, em, hay una pretensión de universalizar y perdemos las particularidades. Es decir, de pronto se produce una serie en México, se produce una serie en Estados Unidos, se produce una serie en España Claro. y parece como si fuera del mismo director, del mismo guionista, y de pronto toda esa riqueza que te puede dar un punto de vista del otro se pierde, Claro, y mira, se banaliza. se banaliza. Recientemente estaba leyendo un artículo en El País sobre la inmensidad de series y novelas que se han producido sobre el holocausto judío. Uf.
Bueno, desde luego no estamos disminuyendo ni negando el Holocausto, No. pero finalmente esa inmensidad de producciones en torno al Holocausto lo banalizan y lo que hacen es desplazar otros dramas humanos, salen de la escena otros dramas humanos e históricos, ¿sí? Entonces, claro, se vuelve atractivo estas series y eso es lo que hace el algoritmo. Bueno, 5,000 gente están viendo estas series, pues entonces hay que producir otras tantas Más. series, ¿no? Ya no hay una figura de poder como tal. Y, desde luego, este tema de la sociedad autoorganizada, autorreferencial, autopoética, diría Luhmann, tiene un paralelo en la vida cotidiana que es la concepción de la vida personal como autoempresa. Eso es algo que también señala Byung-Chul Han. Es decir, hoy somos empresarios de sí mismos y no hay lugar para la negatividad, ¿sí? Como no hay lugar para la negatividad en las redes sociales. Pero, desde luego, el libro toca otros muchos temas. Un tema que me pareció muy delicado es cómo aborda el tema de la democracia, porque la tesis de Calazo es que la democracia ha venido a ocupar un lugar fundamental en esta sociedad autopoética, en esta sociedad secular, pero la democracia la entiende Calazo solamente como un proceso, ¿sí? Como un procedimiento, cosa que sí tiene razón, pero que desde otra perspectiva a la democracia hay que ponerle adjetivos, no solo es un sustantivo ni un procedimiento. Precisamente el fracaso de las democracias se debe a que se han vaciado de sentido, ¿no? Y desde luego hay puntos que puede uno cuestionar de Calazo, pero una segunda parte del libro está compuesto de 3 partes. La primera, que es sobre el mundo innombrable, una segunda parte que me pareció fascinante, que se llama La Sociedad Vienesa del Gas, donde, como pretendió Walter Benjamin, o como lo consiguió hacer Roland Barthes en los fragmentos de un discurso amoroso, lo que hace Calazo es integrar un sinfín de citas de intelectuales en torno al surgimiento del nazismo. Las críticas, las dudas, las diferencias. Y abarca desde Klaus Mann, hijo de Thomas Mann, que fue un destacadísimo novelista, borrado por la figura del padre, hasta Walter Benjamin, Gide, Woolf, Celine, etcétera, etcétera. Y un tercer capítulo que es de una página sobre un sueño de Baudelaire acerca del derrumbamiento de una torre. Claro, esa torre es una metáfora de Occidente. Claro. Y de este modo, Calazo lo toma como una admonición de lo que serían las Torres Gemelas. Uy. ¿Sí? Claro. ¿De qué año es Entonces, este libro, Juan Carlos? del 2018. Mm. Después del 18 creo que publicó 2 libros que no conozco. Creo que uno es Cómo ordenar la biblioteca, que debe ser fascinante viniendo de un hombre así. No lo conozco, pero es uno de sus últimos libros. Maravilloso. Pues ahorita mismo bajo a la librería a conseguirlo, porque se ve que está padrísimo. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus lecturas con toda la audiencia. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ti y gracias a toda nuestra audiencia. Y va otro abrazo de vuelta para ti y para todos. Gracias y buen día.